Ulumna amaktawen, nochun wak melteki, gualta mawel turata, nat gualcaina potu, ya altequina, epta nochun tectaita, chaca, mutucum. Epta nochun teta altequina, nemeta. Ulumna nochun, guat multequina, epta teta wentota, multequina, nak, gualcaina, potu, ya alteguina, nemeta. Epta, toyeguina, cach, cupetete, multeguina, ita, mutequina, amac, tawen. Epta, nectaguina, tectati, el calle gualcaina, ita pente, siateanam, ita, et, amac, etina. Cucho, tecta, kun, guac, iquina, ita, aina, petete, gualque, tao, ita, tao, tite, Mendoza. Había una vez un pueblo dominado por los españoles que se organizó y se liberó, y los pobladores lo llamaron Argentina. Hubo un terremoto y el pueblo se reconstruyó por completo. Hoy, en Argentina, hay un pueblo que se llama Mendoza, en donde vive gente desde hace miles de años y se ubican cerca de los ríos para cultivar sus alimentos. Ponemos en explotación nuestra riqueza minera y especialmente en el campo de la riqueza aurífera. Hay una nueva legislación en la República Argentina, hay una nueva propuesta, un nuevo modelo. Decimos que Argentina se constituye, es un top 10 en materia de afincamiento del negocio de riesgo y de la inversión para estos tiempos en el mundo. Estas empresas solo dejan el 3% en regalías. A eso hay que quitarles los costos de extracción, explotación, transporte, flete, en fin, una serie de costos que hace que no sea un 3%, sino sea un miserable 1%. En Alumbrera explotan diariamente 300 toneladas de roca. Se las muele en un triturador gigante que consume tanta energía diaria como la ciudad de Catamarca. Los metales son separados con cianuro y sustancias tóxicas en un lago artificial de 30 hectáreas llamado Dique de Cola, donde se vierten 4 millones de litros de agua por hora. Normalmente se discute bastante el tema del cianuro, hay varios, porque evidentemente el cianuro es lo que aparece como lo más peligroso, pero hay un tema que normalmente se soslaya, que son los drenajes ácidos mineros. Estos drenajes ácidos ocurren por los grandes volúmenes de tierra desalojado y los grandes cráteres que quedan
en las explotaciones megamineras. ¿Dónde se produce esto? En este tipo de escombreras o en las escombreras de estéril que deja la mina. ¿Son muy corrosivos? Bueno, es ácido sulfúrico, es el ácido de las baterías. Este ácido sulfúrico empieza a percolar a través de las piedras hasta que llega a alguna napa subterránea. El ácido sulfúrico va reaccionando con todos los metales pesados que están presentes en el suelo y eso va a ser transportado hasta las zonas de consumo. Que esas explotaciones mineras van a estar siglos generando ácido sulfúrico, percolando a las napas subterráneas metales pesados. Se empezaron a morir los animales, poco tiempo nomás, de que la mina empezó a trabajar ya se empezó a morir los animales, porque el dique estaba plano y bueno, ahí tomaban agua. Tomaban mucha agua de ahí, porque el animal no sabía dónde va a tomar, veía agua y ahí caía, porque quedaba lejos las aguaditas donde iban a tomar agua. Sí, era finca todo esto, y ellos me lo han hecho así, me lo han pasado las máquinas por el medio. Han pasado los topadoros para hacer el camino, digamos. Sí, sí. Y por acá está el mineroducto. Ah, está el mineroducto acá. Abajo acá justo. Sí. En cuanto al tema de contaminación, podemos decir que la actividad minera de minera lumbrera se ajusta a todas las disposiciones legales y cumple con los estándares internacionales o nacionales los más exigentes. ¿Con qué hablar, maestro? Este es un derrame del mineraloducto debajo de la lumbrera. No han atendido nadie en el centro, no nos ha atendido nadie, ni policía, no han querido llamar a la gendarmería, no ha estado la minera bajo la lumbrera, no ha estado nadie, la fiscal cuando hemos hecho el corte ha venido 3 veces la fiscal aquí a levantar. ¿Por qué no está la fiscal aquí defendiendo al pueblo? ¿Por qué no está la fiscal defendiendo a los niños? ¿Qué les pasa? La agricultura por año introducía a nuestro valle 30 millones de pesos. Había más de 2.000 agricultores. Hoy solo quedan 700. Esta gran minería a ellos no los recibe para trabajar porque dice que no tienen profesión. Claro, nosotros no tenemos profesión de minero, somos agricultores. Vivimos de eso, vivimos de una cultura ancestral. Nosotros, 8 habitantes autoconvocados, que consistió en no ingerir alimentos sólidos durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, permaneciendo frente a la legislatura provincial, en donde comprobamos que una gran parte del pueblo de Mendoza les pide a ustedes garanticen la conservación del agua de la provincia en su estado, limpia de contaminación, también para las generaciones futuras. Y acá cortan y largan como siempre. No digamos colaborando, pero sumándose a todo esto que es la que... Seguro, representando el Centro Andaluz, vinimos a hacer miga, estamos desde las 10:30 de la mañana acá, hicimos 2 sartenadas, 6 kilos de harina, todo bien, y apoyando al suelo que tanto queremos, para que no nos entren las mineras. En la plaza departamental, más de 4.000 personas seguro, y está llegando mucho más todavía por las calles de nuestro departamento. El comercio, hay una gran cantidad que está paralizado, el alverense Nato sí ha parado. En comisión con diputados para que sea tratado hoy la ley que nosotros estamos peleando. La Cabeza, Panchoni, San Rafael, Papagalos y Paramedio como los 5 megaproyectos. Acá lo que está en peligro es el agua y encadenado a ello lo que está en peligro es la producción primaria y encadenado a ello está en peligro la historia de Mendoza, que es la tierra del buen sol y del buen vino, no la tierra del mercurio, es el triunfo de ancianos, no ancianos, de niños, de todos. Y
íbamos a llegar. Espectacular. Al fin lo logramos. Pensado de igual, pero estábamos comunicados. Ahora pienso que sí, que estamos comunicados y movilizados todos. La lucha hay que seguirla, recién empieza, ¿eh? El yacimiento San Jorge se encuentra ubicado en la provincia de Mendoza, República Argentina, aproximadamente 50 kilómetros al norte de Uspallata y a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Las escombreras serán 3 acopios de 40 millones de toneladas de roca con contenido de mineral oxidado, que tendrá una altura máxima de 40 metros y ocupará una superficie de 112 hectáreas. 106 millones de toneladas de roca con contenido de mineral sulfurado de baja ley, que tendrá una altura máxima de 70 metros y ocupará una superficie de 132 hectáreas. 145 millones de toneladas de roca estéril, que tendrá una altura máxima de 90 metros y ocupará una superficie de 204 hectáreas. En el proceso de flotación se utiliza cal para la regulación del pH y además MIBC espumante, xantatos y floculantes. Lo que queda para la aprobación o rechazo del proyecto San Jorge es la decisión de la legislatura, porque la ley 7722, como es minería metalífera, prevé que tiene que pasar por ratificación legislativa, que el proyecto ya fue rechazado en la audiencia pública y que lo vamos a seguir rechazando todos los días. Abrilo, por favor, abrilo. Abrilo, porque somos el pueblo. En San Carlos, en Algar, en aquellos pueblos aprendimos a hacer algo en lo que lo hicimos en la ruta y aprendimos a llorar, que fue sesionar. Sesionamos como asamblea. Entonces yo voy a poner a consideración de los aquí presentes, verdaderos dueños de Mendoza, creo que la única moción que hemos traído. Quiero mocionar por la declaración de impacto ambiental de San Jorge, esa mentira administrativa y política. Los que estén por la negativa de aprobarla, levanten la mano. Lamentablemente creo que hay pequeños grupos, porque no son grupos determinantes ni mayoritarios, son pequeños grupos que toman iniciativas que no condicen, no son acordes con los procedimientos democráticos, con los procedimientos republicanos. Lo que nosotros estamos tratando de proponer en este momento es buscar el conocimiento de lo que significaría, o sea, el potencial minero para la provincia de Mendoza. Mendoza lleva varios años inmersa en una crisis hídrica muy grande.
es muy importante la ley 7722, que es bueno aclarar, no es una ley que prohíbe la minería, es una ley que reglamenta la minería metalífera. ¿Qué es lo que permite la 7722? Que todos los proyectos sean encauzados en la legislatura y además la posibilidad de realizar audiencias públicas para que cada proyecto en particular tenga que pasar por ahí para la información ciudadana correspondiente. Paola, la Sí, encuesta. preguntábamos al inicio de nuestro programa si Mendoza debe explotar la minería metalífera. Ahí está el resultado final, 63% dijo que no, versus 37% que dijo que Bien. sí. El domingo 13 de septiembre comienza a circular en horas de la tarde un WhatsApp de alguien que entró en pánico y jugándose su puesto de trabajo, su seguridad y todo lo demás, envía un mensaje a su familia diciendo: sé que se ha derramado 15.000 litros. 2 días después nos enteramos que no solo había llegado al río, sino que no eran 15.000 litros, eran 224.000. Después de eso, 1 millón. Y después, actualmente, nos estamos enterando que el derrame fue de más de 5 millones de litros. En realidad tenemos muy claro que nuestra credibilidad no está en su mejor momento, así que no pedimos que nos crean, sino que contamos lo que ocurrió y esperamos que nos crean. Esta es la otra cara de la minería en Chile, que produce cerca de 1/3 del cobre mundial. Cientos de embalses o depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre son testigos mudos de la acción del hombre en la naturaleza. Esta es la última pregunta que van a tener que responder del cuestionario. El que gane cuando asuma se va a enfrentar con una realidad que es la crisis hídrica, que ya está instalada en la provincia y que parece que va a quedarse. Nosotros somos muy claros. Decimos no a la megaminería. Hay que nacionalizar la 7722, que es un ejemplo que Mendoza le puede dar a todo el resto del país. Y desde ya prohibir el fracking. Porque ellos están planteando firmemente y no pueden dar explicaciones sobre sus proyectos que son tendientes a eliminar y modificar la ley 7722. El agua es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente de creación, y la posibilidad que estemos forjando una tierra que tanto amamos nos las da el agua y el cuidado del agua, nuestro recurso vital que es el agua, para cuidar el agua de todos. Cuando uno habla de que haya más trabajo para los mendocinos haciendo ciertas explotaciones que se pueden hacer, como en el caso de Hierro Indio, que no hace falta modificar la ley 7722, pero que vamos a generar mano de obra, riqueza, que no hace falta modificar la ley 7722. El intendente radical de la ciudad capital, Rodolfo Suárez, resultó electo gobernador de la provincia con más del 50% de los votos. Somos honestos, pero no somos honestos solo porque no robamos y no somos corruptos. Somos honestos porque decimos la verdad en la campaña y cuando gobernamos. Como la minería sostenible, con rigurosidad en los controles ambientales, los lugares donde haya licencia social, dando fin a viejos fundamentalismos y falsas santalanismos que los más desprevenidos generalmente, con buenas intenciones de gente y Hola Ana, Julieta Arana de Radio La Mosquitera está allá en la legislatura, yo estoy yendo para allá, pero buscala online y está.
sino una noticia de último momento que hemos podido chequear por distintas fuentes, y es que esta mañana, horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez ingresó a la legislatura de Mendoza a través de la Cámara Alta, a través del Senado, un proyecto para modificar la ley 7722. Y vamos a decir algo, lo que me hago responsable de lo que voy a decir ahora, Gaby. Lamentablemente la movilización popular no es la movilización que había en el 2007. Nosotros como oposición entendemos que tenemos que colaborar. Nosotros estamos acá para garantizar un 0% de posibilidades que haya contaminación en el agua que tomamos los mendocinos. Mendocino, mendocina, estamos a punto de perder la ley 7722, protectora del agua de las sustancias tóxicas de la megaminería. ¡Necesitamos agua! Entonces, en cada pueblo de Mendoza, en cada lugar donde hay gente consciente, nos vamos a movilizar. En un acuerdo perverso entre radicales y peronistas, modificarán la ley sirviendo a las multinacionales mineras en medio de una sequía de 10 años y pleno cambio climático. Nuestros cuerpos, ríos, nuestros suelos y cultivos, todo queda expuesto a la contaminación. Nos ponemos a la sombra. La Asamblea por el Agua, yo lo que le diría es que me preocupa que si son Asamblea por el Agua no controlen toda la contaminación que se está haciendo el agua del resto de las industrias, y hoy de eso no dicen nada. Me parece que la Asamblea por el Agua lo primero que tendrían que hacer es institucionalizarle, porque son grupos de gente que ellos se autoproclaman Asamblea por el Agua, no están institucionalizados. Nadie, a ver, yo podría decir que soy la Asamblea por el Agua, disidente de ellos. A ver, la realidad es que con ese criterio tendríamos que cerrar ya todo el tema del petróleo. El petróleo es mucho más difícil de controlar que la minería. Un camión que va a una fábrica de minería, te cruza el río Mendoza, te cruza el río Tunuyán, con la posibilidad de que tenga un accidente, se caiga y se vuelca el río, y nadie dice nada de eso, y la fábrica de baterías sigue funcionando en Mendoza. Estamos trabajando para que antes de fin de año el proyecto salga. Y hablábamos también de minería, y claro que la minería también es un tema primordial. Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera. Aquí en Potrerillos el agua defendemos. Se van a entregar miles de millones de litros para la megaminería, secante, saqueante y contaminante. No lo vamos a permitir. La ley 7722 se obtuvo en las calles y en las calles se defiende. Estamos muy contra las cuerdas, pero bueno, por suerte la gente está como muy despierta, se está despertando muy rápidamente además. Así que, pero bueno, se ve muy oscuro el panorama. El pueblo mendocino, que está muy informado, no se va a dejar llevar por delante, ni se va a dejar atropellar, ni va a dejar que sus gobernadores corruptos o comprados les mientan. No quiere salir. Tenemos un hashtag, compartamos por la red. No nos envenenece el agua. Vamos a compartir por las redes, ya que los medios locales no nos ayudan. Nosotros somos los medios para darle toda difusión a esta gran lucha. Hasta la rotonda del mapa y cortar por allá.
Mire, yo soy el delegado del movimiento minero, que me acaba de informar Suárez y Ortiz que necesitan el apoyo el viernes a las 7:30 de la mañana. Es para que se pueda modificar la 7722. Tenemos que ser un número mayor a los ambientalistas. Vamos a estar ahí, vamos a cuidar esa puerta, tenemos encargada nosotros, porque ahí van a entrar los legisladores que van a apoyar van a votar para que se modifique la ley. También las ONG se pueden unir, que cuidan el ambiente, para controlar también, para estar encima de la minería. ¿Qué opina del espacio que se le ha dado para cada organización, los que están a favor y los que están en contra de la modificación? Re injusto. A ellos le han dado la puerta, la parte más visible, y a nosotros nos han mandado acá. Bueno, sabemos cómo somos. Acá estamos en una concentración en la Plaza San Martín, la plaza más céntrica del departamento de Malargüe. Se habla mucho de que en Malargüe está completamente la licencia social ya avalada para que se modifique la ley 7722, cosa que no es así, porque habemos una parte de la sociedad que tiene conciencia de lo que significaría en este territorio desarrollar los mega emprendimientos mineros que se quieren hacer. ¡Miren hacia allá! Así salimos todos contentos de la foto que nos están sacando desde allá. ¡Sonrían, porque acá estamos presentes! ¡La alegría es nuestra! ¡La alegría es Durante todo el tiempo de la discusión de la 7722, que ciertamente no viene de hace 3 meses, viene del 2005, viene de los Huarpes. Hablemos de a uno. ¿Por qué no hablamos de a uno? Hablemos de a uno. Entran los que están, volvemos a cortar, pero no levantamos más. Soy un integrante más del pueblo, pero un agradecimiento a todos aquellos que están en este momento firmes, como ya se dispuso en la asamblea recién. Vamos a estar todo el día hasta que se resuelva esto. Y lo que más me preocupa es cómo hombres públicos han cambiado de convicción, pero yo no entiendo cómo el ministro Baquié pudo ponerle la firma al proyecto que hoy viene a derogar lo que él en su momento, como legislador, sostuvo. La política no sirve simplemente para posicionarse individualmente o para lograr fácilmente aplauso de una barrita de 10, 20, 100 o 1000. En el periodo desde el año 2009 al 2019 se han reducido en más de 8 metros en su espesor los glaciales de Mendoza. Los estándares mundiales son mucho más altos ahora que hace 20 años y este proyecto de ley habla de que nos vamos a acoger a esos estándares de producción y de extracción que se están fijando en todo el mundo. Compañeros, acá en el nudo se decidió continuar en el nudo y sumar al corte de la ruta del acceso este, se le suma el corte de la 40, así que hemos cortado de norte a sur y de oeste a este. Faltaban 4 o 5 oradores, o sea que queda como 1 hora todavía de escuchar. Desconocer la legitimidad de una reforma de ley construida en la casa de las leyes es desconocer nuestra institucionalidad democrática. Los que voten por la afirmativa están votando por el proyecto de mayoría que modifica la ley 7722. Resulta afirmativo por 29 votos,
7 negativos, incluyendo el voto de la senadora Jurí, que no fue consignado por el sistema. Ha sido aprobado en general, reitero, por 29 votos positivos contra 7 negativos. Al que me está filmando, le digo, sos responsable de lo que vas a emitir. A vos te lo digo directamente con mi tambor. A vos te lo digo. Sos responsable de lo que estás emitiendo. La policía ambiental, ¿cómo va a ser? La policía ambiental está creada en esta ley. La policía ambiental ya está creada. Esta ley crea la policía ambiental extractiva. Entonces, el gran mensaje no lo está dando esta cueva, digamos, donde se ha dado esta votación, rodeado de vallas, perros, infantería, caballos y demás, sino el mensaje lo está dando el pueblo de Mendoza, que en todos lados, desde General Alvear hasta Uspallata, está protestando para decir esa ley es nuestra, esa ley la conquistamos con la lucha y esto recién empieza. La verdad que estamos todos más que tristes y decepcionados con esto que pasó. Pero bueno, ¿cómo sigue la lucha? ¿Ustedes por allá qué tal? Hace mucho calor, hemos traído una pileta en medio de la ruta 40, ha venido un camión cisterna a llenárnosla. Después del bajón de los senadores, que la gente lloraba, y está más lleno de gente con nunca, sin miedo a que le imputen, sin miedo a nada, haciendo una fiesta de lo que saben que van a ganar de una forma o de otra, porque ya hemos ganado. Como pueblo ya hemos ganado. Miren esto. ¿Qué onda con la asamblea? Que no se ha dicho nada, son las 8:30 y la asamblea empezaba a las 2 de la tarde. ¿Por qué no hay noticias todavía? Compañeros, yo acabo de salir de la reunión, todavía siguen en la asamblea. Ahí en la asamblea se van a decidir las acciones que se van a tomar. Si no responde nadie es porque se ha determinado que todos los teléfonos durante la asamblea estén en modo avión. Así que nada, las decisiones se van a tomar ahí en la asamblea. Acá la verdad que la gente sigue llegando, gente no se quieren ir. Me parece que vamos a acampar en ruta 40 hasta que esto se revierta. Compañeros, a partir de este momento, Uspallata, alta montaña, corte total, absoluto, en la ruta nacional número 7, paso internacional a Chile. Vamos con todo, vamos. Se decidió a las 20 concentrarse en el kilómetro 0 y ver cómo se sigue la movida. Se podría convocar a algún actor que sea como respetado y que llame a garantizar la paz social, como podría ser, no sé, el arzobispado. Curtido los tunuyaninos, ¿eh? Curtido como tunuyaninos. Entonces lo que planteamos algunas es que podríamos aprovechar la sesión el día lunes, que es a las 9 de la mañana, venir, pedir la palabra en la sesión
que seguramente nos dejarán hablar, y solicitar que tanto el Consejo como el Intendente se pongan ya a trabajar en esas medidas cautelares. Una idea central es mantenerse en apoyo a la movida de sacarlo el domingo, ver cómo se puede, la idea es acampar o esperarlos en el nudo vial que lleguen y hacer más fuerza. Y bueno, la energía sigue y la fuerza y la ganas de luchar también. Eso del viaje, de la caminata a Mendoza, salió ayer acá en Eugenio Bustos, cuando hicimos la última asamblea en donde se decidió ir a cortar a Paredita. Ya está en marcha y es más, recién me llamaron de Tupungato con que quieren saber los horarios y todo para salir de Tupungato y adherirse y seguir caminando con esta marcha. Pensaba en tipo una acción de acampar el domingo de la noche ahí en el nudo, cortarlo a las 6 de la mañana hasta que den los compañeros. Y cuando den los compañeros empezar a marchar hasta la Casa de Gobierno, la legislatura, no sé hasta dónde se va a decidir. Yo le pregunto al pueblo de San Carlos que está hoy reunido y que arranca la marcha, aquellos que estén por la afirmativa de derogar la ley de la vergüenza, la ley de la contaminación y la ley del cianuro, que levanten la mano. El pueblo ya votó, el pueblo ya decidió. La ley 7722 debe seguir vigente. ¡Viva el agua! Roxana querida, espéranos con el corazón abierto y con la sorpresa en el alma de que esto que está pasando es posible, porque no te puedes ni imaginar lo que está saliendo de San Carlos y lo que se va a unir. No necesitamos nada, nada. Nos han enterrado a donaciones, tenemos plata, tenemos camiones, tenemos un equipo de salud, tenemos la policía cuidándonos, tenemos preventores que pone la municipalidad, tenemos gente, tenemos niños, tenemos banderas, tenemos al pueblo y tenemos todo, y vamos a tener agua pura, porque como dijeron el otro día, y esto es importante, lo que dijeron el otro día en San Carlos es, una cosa es que los políticos corruptos se piensen que nos han vendido el agua, pero tienen que venir a por ella, que se atrevan a entrar. Y eso tiene que ser, hay que defender los territorios. Gracias al pueblo que se ha levantado, esto es maravilloso, gallega. Y aquí hay mucha gente grande que no tiene ningún miedo de dejarse la vida, que no nos da miedo ni las imputaciones ni la cárcel. Aquí hay gente que se va a dejar la vida por sus nietos y por sus hijos, que lo sepan. Explotada la provincia, si no lo revierte mañana, no sé qué va a pasar. No sé, nosotros en la asamblea estamos a duras penas conteniendo esto. Hay que contener, pero también no contener, ¿entendés? Esto no tienen por qué ustedes contener todo. Si descontrola, mala suerte. ¿Qué va a ser? Culpa del gobierno por lo que hizo. Mañana, a las 7 de la mañana, esperamos llegar al nudo vial. Me acaban de avisar hace 2 segundos que el jefe de prensa del diario Los Andes está reunido con Suárez, o estuvo reunido con Suárez, y Suárez le ha pedido que dejen de publicar notas ambientalistas. Y le ha pedido un encargo especial, que es publicar una nota hablando sobre los líderes de las asambleas. Recién les puse, me contactaron para preguntarme, che, ¿quiénes son los líderes? Una amiga, la amiga de un amigo vino por ese lado. Cuando le dije, mira, líderes no hay, el jefe de prensa, después de tener la reunión con Suárez, los llamó a los periodistas, a todos, y les dijo esto, que dejen de publicar notas ambientalistas. Nosotros estamos acá en el este, nos han llamado de Santa Rosa, de un montón de distritos. El cura párroco nos está ayudando un montón y hay un montón de gente de la iglesia que la ha convocado.
tenemos que seguir movilizados todo el día, toda la jornada, acompañando a todos los vecinos que se han desplazado hoy día desde San Carlos, desde San Rafael, desde General Alvear, hacia la ciudad de Mendoza. Tenemos que hacer el aguante. Hay que hacerles entender que deben responder al pueblo y mañana tenemos que estar todos a las 9 de la mañana acá. Esto es impresionante, es impresionante la gente del pueblo. Han venido acá con los tambores, los chicos de la murga, toda la parte... No, es una cosa histórica, Que sepan que si reprograman esta vendimia, el pueblo de Rivadavia va a volver a salir a la calle. Nunca le vamos a dar la espalda al pueblo porque nacimos defendiendo la 7722 y crecimos defendiendo el agua. Nuestro futuro hoy es lo que más en riesgo está, con un planeta Tierra que se está prendiendo a fuego, los glaciares de Gran Cordillera están retrocediendo. Esto es la Ruta 40 llegando a Luján. Nos esperan en Luján a las 10. Las asambleas de allí. Somos miles y miles y miles de personas caminando en autos, bicicleta, a caballo. Esto es histórico. La 7722 no se toca. Se han metido. Estamos llegando a Luján, es impresionante la cantidad de gente, la cantidad de autos, es impresionante. La gente está ofreciendo baño, todo, yo también en mi casa, porque tenemos mucha solidaridad acá, baño, descanso, comida, agua, así que aquí estamos. Vos estás viendo lo que está pasando en esta provincia. Están haciendo historia, tomen conciencia de eso. Se vete o no se vete, es un triunfo enorme. Hoy salió en el diario inglés The Guardian, que es el diario más importante del mundo, es la web más leída del mundo. Salió la noticia, salió en El País de España, que es un diario recontra importante. No se puede ocultar, es histórico lo que están haciendo. Tiene así una épica que te encanta, esta patria. Nos vamos a pie y lo hacemos. El pueblo no vuelve a su casa hasta que Suárez no vete esta ley que es constitucional. Esta ley que es constitucional, antidemocrática y violenta. Y los compas de San Carlos y Tunuyán van a llegar a las 7 de la mañana y quieren empezar a marchar a las 8. Me parece que estaría bueno acampar en algún lado y esperarlos da con comida, agua, fruta. Acá me pregunta Rodrigo que cuántas docenas de tortitas me las deja 80 pesos. Necesitamos dar con la camioneta que trae la comida, porque acá en el gazebo hay muchos cajones y podemos trasladarlo con ellos, así que apenas alguien sepa, por favor, que nos avise para acercarnos con los cajones y hacer la movilización de las cosas más rápido. Hay mucha gente concentrada y lo que es muy hermoso ver cómo las distintas personas que van traspasando el nudo vial, que como sabemos es un punto central para llegar a la ciudad de Mendoza, tocan bocina del aliento, o hay gente que también se baja. ¿Dónde vienen, señor? Consulta del lugar donde nació nuestro señor gobernador, al que le pedimos, por favor,
que tengan en cuenta que venimos de un lugar más hermoso donde tenemos agua pura. ¡Vamos, sancarlinos, que se puede! Ahora vienen de San Martín, vienen todos. Va a ser impresionante. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por venir. Me hubiera gustado que los medios muestren más también la marcha, porque desde el jueves estamos marchando y recién hoy se aparece. Vecino autoconvocado de Lavalle y Asamblea por el Agua Pura de Guanacache. Marcha por agua pura, caminata y caravana este 23 de diciembre, o sea, hoy 6 a.m., 6 de la mañana. Otro punto de concentración ahí en los vecinos, las vecinas de Las Heras. Bueno, muchísimas personas esperando. Muchísimas son también las que van a estar llegando y por supuesto un desayuno también aquí en esta red de solidaridad, en esta fuerza que hay. Compartan este video, solo con tu compartir. Vemos que sigue llegando gente, vemos que sigue llegando mucha gente. Mirá, la caravana es tremenda la cantidad de gente, es tremendo. Acá estoy viendo la reina de la vendimia, esto no existió antes. Vamos a la casa de gobierno y la idea es entregar el petitorio lo más rápido posible. El agua de Mendoza no se negocia. De San Rafael arrancamos ayer aproximadamente 4:30, 5 de la tarde. Hicimos un tramo en auto y el resto lo marchamos. General Gabriel Mendoza, y hace desde 2010 que estamos luchando por el agua. ¿Viniste con la familia? Con ella, los dos. ¿De dónde vienen? De Malargüe. ¿De Malargüe? Sí. Hacer el aguante, loco. ¿Cuándo arrancaste? No, llegamos hace un rato porque no podíamos marchar con ella desde allá, pero bueno, tomamos un bondi. Y estamos acá porque necesitamos proteger nuestra cordillera, el agua, nuestra vida en realidad, la vida de los niños, el futuro. La vida realmente necesitamos proteger. Y bueno, nosotros venimos un poco a hacer el aguante a toda la provincia que en realidad son los que nos terminan haciendo el aguante a nosotros en Malargüe, que somos los más jodidos en un momento. Así que bueno, ahí vamos, fuerza, loco, vamos todos para adelante, no van a pasar. El agua no se negocia, el agua es nuestra. Por eso, mirá el cartel que lleva, está haciendo, de anoche está firme el petizo. De la consulta venimos, San Carlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se derogue la ley. Desde San Carlos caminando 3 patas. Traigo el agua del futuro para ustedes. Porque ¿qué están diciendo aquí esta gente? Que no seamos tibios y que salgamos a defender realmente. Somos palabras, y no prácticamente concretas. Hay que pedir el voto de la ley, hay que estar en las calles, hay que estar en los paneles, porque hay hermanos que están luchando del taller. Un núcleo de mendocinos y mendocinas disidentes en Cataluña se ha autoconvocado para defender la ley. No se
de la manifestación más importante que ha habido, yo creo, en la historia de los movimientos populares de Mendoza. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡La juventud de pie! ¡El agua de Mendoza venimos! A la gente de la policía también necesitan el agua. Todos los periodistas también necesitan el agua. Estamos a pocos kilómetros de donde nace el agua, que es de hielo o de manantiales. No sé qué estaba pensando, qué se fumó el gobernador cuando pensó en llevar esto a la legislatura. Es una locura. De manera que es necesario que el gobernador expresamente vete la ley. ¿Cómo? No va a haber un veto por parte del gobierno. Por ahora no, obviamente que no va a haber un veto. Es una ley que hemos impulsado desde el Ejecutivo con consenso pleno, digamos, los distintos partidos, algunos, o como ustedes bien saben. Parece que el consenso social cuando tiene una manifestación y la Casa de Gobierno allá. ¿No han reconocido el consenso social? Sí, lo que pasa es que hay que definir qué es lo que es consenso social, ¿no? Necesitamos gente de atención sanitaria acá en los gazebos, gente que se está desmayando, hay que atenderla y necesitamos un lugar de referencia. Los otros días estuvo bien que de la legislatura nos movilizáramos al nudo para descomprimir la posible violencia. ¿Por qué no planteamos eso ahora? ¿Puede ser? Y no pagan impuestos, quieren agua. ¿Caminando? ¿De dónde está marchando usted? Caminando me vine. Caminando. He venido solo en defensa del agua para mi hijo y mis nietos. El pueblo lo votó para que defienda los intereses de la provincia, no para que los venda. El agua de Mendoza no la puede vender, es nuestra. Por favor. Tener presente que en el edificio de tribunales suben la escalinata y a mano izquierda hay baños, entonces hay que aprovecharlo. Ahí el arzobispado le mandó una nota al gobernador diciendo que no promulgue la ley, y lo otro, ahí me mandó otro de los compañeros que ha mandado la infantería, qué sé yo, que parece que van a dar el veredicto al que va a decir este imbécil. No sé si se van a reprimir o algo para que tengan cuidado. Yo no quiero opinar, sino dejar abierta la posibilidad para que todos en esta asamblea decidamos cómo se continúa. ¡Vamos por la provincia! Está lleno de pacos, está lleno de pacos. Acá estoy. Eso hacen los basuras.
Elian, me arde mucho los vámonos. Policía. Pero no tiene nada, tendría que estar infantería ahí con los Claro, escudos. ¿Por qué no los traen? No tienen ni casco. No Oh, tienen hay ni casco otro ni herido, nada. mira. Dios mío, por Pero favor, mirá, no los pueden poner ahí hacia que con tienen el que cuerpo traer pelado. inclusive hasta la gendarmería o sacar a los milicos que tienen acá Ay, parados. mirá, en- no, en los otra lastiman, por favor, basta. Ahí Ay, va, que va. les tiren, que les tiren, que no esperen nada. basta. Ya hay como 5 policías heridos. Ay, por favor, pero es que mirá Ay, el no, tamaño chicos, de ¿qué las pasa? piedras que tienen. Filmen, por favor, porque hay que mostrar. Los caballos, allá. Así nos están reprimiendo a todo un pueblo que no quiere la modificación de la ley 7722. Nada, difundan porque querían cortar internet para que no publiquemos nada. Difundan el video o publiquen algo. ¡Hay niños! ¡Hay familia! ¡Mirá cómo se prime Suárez! ¡Hay niños! ¡Mirá cómo se primen! ¡Están disparando balas de goma, Sí, disparamos. ¡Están disparando balas de goma! Y de repente de la nada apareció infantería con las motos, como viniendo del bustero, y nos empezaron a acorralar en la plaza. Compartirlo, no sé. Gente, ¿a dónde? ¿A dónde no se moviliza o a dónde sí se moviliza? No. Hay un montón de gente que se está yendo y otra que se queda, pero hay mucha confusión. ¿Qué van a hacer? No tienen por qué pasar, no estamos haciendo nada acá. ¡Enfermos! ¡Enfermos! ¡Están locos ustedes! ¡Hijo de puta! ¡No, boluda! ¡Ay, Dios santo! ¡Mirá la cantidad! ¡Siguen disparando! ¿Dónde está la gente de primer auxilio para los compañeros que recibieron gases lacrimógenos y tal? No hay nadie. ¿Dónde está la organización? Es mucho quilombo. Es mucho quilombo organizarse cuando ni siquiera estamos más o menos reunidos. Esperen un cachito. Abrazo. Compañeros, todavía hay pacos bajando por la Colón, súper armados, así que tengan mucho cuidado. Gente, movámonos todos para un solo lugar. No tienen que cuidar. ¡Mirá lo que son! ¡Nos apuntó! ¡Asesinos! Después nos vinimos corriendo, venimos a Plaza Chile, no, a Plaza Chile no, a Plaza España, y nos salieron de atrás y un grupo nos metimos en un garaje y pasaron apuntándonos por el garaje, entonces estamos con niños. Estamos acá en la plaza de estacionamiento del Carrefour de la calle Colón porque la policía empezó a reprimir. Acá tenés
todos los milicos que estaban de civil ahí. Esos son los milicos de civil, todos. Mírale las caras, qué bonitos, todos los milicos de civil. Mira qué bonito. Gracias, chicas, por acompañarme. Mírale las caras, posen, saluden. Todos estaban adentro, qué lindo. Ustedes no les dieron los palos. Bien. Mírale las caras. Ahí tenés. Ah, mira vos. Mira qué bien. Mira qué bien. Ellos son. Esto ocurre después de que la gente fue reprimida. Miren cómo pasan cortando el tráfico. Muy probablemente sean infiltrados que hayan estado, así que por eso que hayan estado en la manifestación y ocasionando quizás los desmanes para tener la justificación de la represión. Que hay gente para acá vestida con camiseta argentina, camiseta de Tomba, con camiseta de cualquiera. Sí, yo me acabo de ir del nudo. Había mucha gente, pero mucha gente bardeando. No era la misma gente, no querían hacer asamblea. Yo los voy a seguir, a ver si son los infiltrados que vienen a hacer quilombo. Acá estamos en el nudo vial, mucha policía, mucha presencia policial. Vimos las camionetas de la policía bajándose, la gente civil, todos de remera. Después cayeron así motos, sin las insignias de la policía, con los tipos ahí, los handy, diciendo prepárense para las aprehensiones. Está complicado porque han metido mucha gente. Nosotros hemos sacado un montón. Nos han hecho un cerrojo a todos los manifestantes de los dos lados están viniendo. Han hecho 2 cerrojos y están reprimiendo por los dos lados, no nos dejan lugar para irnos. Hay que volver a armar una asamblea y tomar medidas más organizadas. Esto ya es un desmantelamiento de por sí. Un grupo está acá en el kilómetro 0. ¿Qué pasó allá en el nudo? ¿Cómo están? Por acá. ¿Dónde queremos salir? No queremos tener un enfrentamiento. Bueno, necesitamos que nos dejen mover. Los que están en el nudo, ¿vienen para acá? ¿Para la peatonal? Estamos yendo, encolumnándonos para de vuelta en marcha hacia el kilómetro 0. Un pueblo que baila y que canta con abrazo, que responde con altura a las provocaciones permanentes, convocándose a las rutas con sus familias enteras, es un ejemplo de grandeza, es un ejemplo de gente de paz que nunca va a poder ser vencida. No sabemos cuál va a ser la respuesta del gobernador ante esto. El pueblo está en lucha, como verán, no nos han asustado. Ahora está habiendo mucha conciencia de que todos sabemos implícitamente, y si hace falta se dice, de que no hay que bardearla, que no hay que tirar piedra, que no estamos en esa, es una cuestión pacífica como estamos haciendo ahora. Esto es re loco lo que está pasando, pero el pueblo no se va de las calles. Me llegó la data de que se está convocando a las 9 un cacerolazo acá en el kilómetro 0. Así que eso, vamos juntándonos, por favor. Ya no puede vetar la ley, ya perdió la potestad. Una vez que se promulga, ya no existe la posibilidad de veto. O sea, las dos únicas posibilidades que hay ahora es otra ley que retrotraiga todo, es decir, que derogue esta ley que modificó, o la inconstitucionalidad. Habían menores con nosotros y al gobernador no le importó, a la policía tampoco. Le pedimos que la gente salga a la calle
y los cortes de ruta no paren. Apoyen a los cortes de ruta, que es donde necesitamos gente. Vecino, vecina, no sea indiferente, la mega minería está matando. Y el arzobispo de Mendoza también se refirió a esto en una carta que envió a las autoridades del gobierno. He escuchado el clamor de mi pueblo. Es una expresión muy conmovedora, utilizada en la Biblia para señalar que en los momentos más dramáticos de la vida del pueblo estaba Dios para escucharlos y ayudarlos. Nosotros somos gente de tierra, somos gente del agua. Ya hemos sembrado la semilla y ha brotado. Creció y va a volver a dar fruto a su debido tiempo, como en el 2005, como en el 2007, como en el 2011, como en el 2015. Vamos ganando nosotros, siempre ganamos nosotros. No van a entrar. ¡Suárez, basura! ¡Queremos agua pura! ¡Suárez, basura! ¡Queremos agua pura! Quiero desearles una muy feliz Navidad. Quiero agradecer a la vida por tenerlos conmigo, por ser parte de esta lucha y esperemos ganar. Si me puede tirar los nombres de las asambleas que hayan acá en Mendoza y de qué departamentos son, algún número de contacto o alguna página de contacto, porque como vemos hay un montón de gente que va tirando ideas, pero al no pertenecer a una asamblea son fotos que se van compartiendo, entonces se van yendo 10 personas acá, 10 personas al otro lado. La idea es coordinar las acciones. Bueno, sobre todo para los que no tuvieron la posibilidad de ir, por lo menos un pequeño resumen del cacerolazo de hoy a las 13. Lo único que se votó hoy, como fue dicho ahí arriba, fue pasar la Navidad ahí en el kilómetro 0. ¿Quién mierda puso ese título? Las protestas contra la 7722. Hay que ser infeliz, realmente. O no tienen la más recontrapálida idea o son la peor mierda del universo. Hola gente de Mendoza, un abrazo enorme, acá voy de Caramelo Santo. Soy Fernando Ramírez. Soy Victoria Gauna, formo parte de la selección argentina de básquet. Soy Cristian de Fauna. Mi nombre es Fernando Barrientos, del dúo Orozco Barrientos. Soy el Negro Ayer, humorista. Y el agua de Mendoza no es chiste. No a la reforma de la ley 7722. Defendamos el agua. Algunos dicen que decir esto o apoyar esto, digamos, es ir en contra del gobierno nacional. Me parece un error enorme. Den marcha atrás los políticos, escuchen a la gente. Mendoza es una de las provincias que tiene escasez de agua. La ley 7722 no se toca. No a la mega minería en Mendoza. En estas fiestas propongo brindar con agua. Mucho amor para Mendoza, vamos arriba. Este mensaje es para la gente de Mendoza, para que sepan que cuentan con todo mi apoyo, para que el gobernador Rodolfo Suárez sepa que esto se puede convertir en una situación internacional porque no está protegiendo el agua. Y el agua es de todos los mendocinos y del planeta entero. Una cosa son los medios, los dueños de estos medios, y otra cosa son los trabajadores de los medios. Ahora tenemos reunión con una multisectorial extendida, hemos invitado a todos los participantes
a todos los actores, digamos, de la sociedad mendocina, sindicatos, organizaciones barriales. Esta ley hay que reglamentarla. Yo voy a suspender la reglamentación de la ley, no la voy a reglamentar. O sea que no va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente. Y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente. Que la gente se informe. Con lo cual, le estoy haciendo un pedido a toda esa gente que se expresa muchas veces anónimamente en las redes, que den información genuina, que demos un debate genuino. Muchos se preguntarán por qué no se hizo esto antes. Bueno, yo participé de creo que 6, 7 debates diciendo esto, lo dije en cada pueblo, en cada radio, en cada entrevista. Y como el primer deber que tengo es garantizar la paz social y tenemos información, y no queremos que los violentos ganen este debate a partir de la violencia que ya la hemos vivido con 19 policías heridos, o diciendo que hubo represión cuando no la hubo. Vamos a convocar al diálogo a todos los que quieran venir a dialogar, porque dije en la campaña que un político no solamente tiene que tomar decisiones legales, sino legítimas. Esta es una decisión legal, pero aparentemente, y lo digo aparentemente porque esto es lo que tenemos que saber, no tendría la legitimidad del pueblo. Aquí viven mis hijos, viven mis nietos, aquí me he nacido, he criado yo y pienso morir en esta tierra, y lo que más quiero es cuidar el agua, porque este cambio climático... Hola, querido amigo, buen día. Bueno, mira, esto es una maniobra distractiva del gobernador para suspender la reglamentación, pero la ley Cianuro sigue vigente, absolutamente, está publicada en el boletín oficial, o sea, es una maniobra para meter en pausa el problema, poder hacer la fiesta de la vendimia, porque se le armó un escándalo muy grande, incluso se está armando una manifestación en el Obelisco dentro de unos días, convocada por artistas muy importantes de peso, hasta el mismo cantante de Calle 13 se ha manifestado. Entonces lo que quiere ahora es descomprimir, esto ya las asambleas del agua lo están manejando, esto que estoy diciendo, quiere descomprimir, hacer la fiesta de la vendimia y después entre gallo y medianoche, como hizo con la promulgación, la reglamenta. La reglamentación es como un instructivo de explicar cada artículo. No lo va a tener, entonces cada uno va a hacer lo que se le cante. Es así de corta, chicos, porque no la reglamenta, pero la ley sí sigue en vigencia. Y la reglamentación la hace la Secretaría a la que tiene competencia y la autoridad de competencia del tema. Entonces hasta lo que está diciendo es una pelotudez atómica, porque si no la va a reglamentar nunca la tendría que haber promulgado. Es así de corta. Si no, la ley va a seguir vigente y tenemos infinidad de leyes vigentes que no están reglamentadas y que se aplican en la realidad y que después cuesta un huevo cuando llega a la justicia por la cantidad de recursos de amparo que le meten en todos los aspectos. Así es que el tema es ese, está hablando boludeces. La misma 7722 nunca fue reglamentada y siempre entró en vigencia desde el 2007, hasta un par de semanas atrás que traicionaron al pueblo. Y en Maipú no tenemos vendimia hasta que el gobernador no derogue la nueva ley. Para mí, parte del desmadre que tuvimos después del mediodía tenía que ver con no incluir a los referentes de las organizaciones sociales, porque son los que mejores se llevan con los más agitados. Incluso algunos de ellos ya participan de la asamblea. Que acá somos marionetas de otros intereses mucho más grandes. Y yo les recuerdo esto, cuando uno se endeuda, comienza a ser muy débil en su posición soberana. Muchas veces la soberanía hoy en día no son guerras. La soberanía de los recursos naturales es lo que estamos perdiendo. Pónganse. La gente al costado, por favor. La gente que no está tocando el costado, que dejan avanzar. La gente que sí está tocando, la gente que no está tocando el costado, por favor. Por favor, la gente que está...
estoy contento porque estamos tomando conciencia todos. Personas marchando por las calles del Gran Mendoza, 20.000 todas de acá, con los 200 tambores. Ustedes no se dan una idea de lo que fueron los 200 tambores retumbando de entre las calles. Fue un delirio, fue una cosa, una noche soñada. Entonces lo que hay que pedir es muy puntual, es gobernador, llame a sesión extraordinaria y ahí salga otra ley que modifique esta la 9209, que modificó la 7722. Hay que ir por la derogación. Están groguis. Buenas, nos están llamando Santiago Suárez del gobierno, no sé, como representante de todas las asambleas para reunirse en casa de gobierno. ¿A usted le ha llegado esa información? 1. No hay diálogo y no salimos de la calle con la ley 9209 vigente. Devuelvan la 7722. Deroguen la 9209. No hay diálogo en mesas separadas por sectores y cerradas a la comunidad. Todos y públicamente.
3. Basta de decir que solo algunos sectores o solo el Valle de Uco se opone. Eso es mentira. Deben reconocer públicamente que en la provincia entera, incluido Malargüe, silenciado, hay oposición. 4. No hay inicio de diálogo si no hay un reconocimiento público de los antecedentes. La 7722 es la ley más debatida de la provincia. 16 años de debate. Basta de decir que vamos a iniciar un debate serio. Es una falta de respeto absoluta a miles de mendocinos. No hay diálogo en una mesa donde participen personajes que nos han engañado, insultado, denigrado, manipulado, etc. Emilio Iñazú y Humberto Mignorance no pueden estar en ninguna mesa. Pedimos su renuncia. 6. No hay diálogo de apuro. Es una vergüenza y una falta de respeto que planteen esta mesa con horas de improvisación. Es una burla a toda la sociedad mendocina. No es serio. Exigimos también seguridad y paz social, no más represión. Lo hacemos responsables de cualquier problema y de la integridad física de los manifestantes. Es una vergüenza que llame a esta mesa por seguridad o preocupación porque sus hijos no pueden salir a la calle tranquilos, cuando tiene a miles de mendocinos en la calle con sus hijos. Sin nuestra ley 7722 no hay diálogo. Es el pueblo de San Carlos que lo decidió en asamblea del 26 de diciembre de 2019. Bueno, gracias. Pedimos si nos puede firmar una copia para que quiere saber. Tienen el testimonio del trasmodo visual. Ahora sí, ustedes. Muy bien. Chao. Chao. He tomado la decisión de enviar a la legislatura la derogación de la ley 9209 y el restablecimiento de la ley 7722 en todos sus términos y en todo el ámbito de la provincia. El día lunes se va a tratar esta ley primero en la Cámara de Senadores, el mismo lunes en la Cámara de Diputados. Acá están las autoridades de la Cámara y los representantes legislativos. A todo el pueblo de Mendoza quiero transmitirle tranquilidad, que cesen los cortes, que cesen las protestas, ya no tienen razón de ser, pero esto es lisa y llanamente derogar esta ley y que tome plena vigencia la ley 7722. Hay que salir a festejar, pero hasta que no lo veamos en el boletín oficial no paramos. Lo que no sé si lo del lunes, a Casa de Gobierno, a mí me parece que hay que estar a las 9 de la mañana en la legislatura, porque esto se presenta en el Senado y después, si lo aprueba el Senado, va a diputado. Y queremos un trámite exprés y la plena vigencia de la 7722, no otra ley. Se restituya la 7722. Y el fracking, seguimos luchando contra el fracking. No podemos, ya estamos con este envión, hay que seguir pechando, compañeros. Hay que seguir pechando. Escucha, tu lucha es nuestra lucha. Chubut, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Estamos sumando metros de bandera para el banderazo de todo Mendoza. Un montón de gente se ha acercado a donar sus trozos de bandera. ¡Vamos, chicos, que está buenísimo! Vamos, carajo, todavía a partir de ahora todo lo que hagamos juntos nos va a salir. Vamos, carajo. Tenemos democracia, tenemos el poder, no seamos tan boludos, hagámonos valer.
seguramente van a insistir con la interpretación de que el xantato no sería supuestamente ninguna de esas otras sustancias tóxicas similares. Así que vamos a tener que dar nuevamente la batalla sobre el xantato y la poliacrilamida. Sí, por eso es importante que insistamos con el área protegida, ahora que tenemos el envión, el viento de cola, el área protegida y la ordenanza en la acera. Una propuesta, si va a tratar en el Senado, a las 9 habría que convocar, o vamos al nudo vial y marchamos ahí, o directamente en la legislatura, controlando de alguna manera y después festejando cuando ya se vote la derogación. Por consideración general, se procederá a tomar la votación nominal. Habiéndose realizado la votación nominal, resulta aprobado por la cantidad afirmativa 34 votos, negativo 2 votos.